Buenas noches. Les damos la bienvenida a De País en País, uno de los programas más tradicionales de la Universidad de Antioquia, que cada año cobra mayor protagonismo como la estrategia de internacionalización más importante de nuestra alma mater y como un proyecto de ciudad que busca dejar agenda a futuro. Gracias al apoyo del British Council y de la Embajada del Reino Unido en Colombia, el programa De País en País llega para fortalecer las relaciones con el gobierno y las instituciones británicas y para apalancar los intereses en común que tienen el Reino Unido y Colombia. En esta ocasión, y bajo el lema Conocimiento e Innovación, el programa ofrecerá cerca de 80 actividades académicas, científicas y culturales en Medellín y en todas las subregiones de Antioquia en donde hace presencia la Universidad de Antioquia. Además, contará con 40 invitados internacionales de 19 instituciones británicas y 30 conferencias nacionales. La conferencia de la noche de hoy está enmarcada dentro de los martes de la SAI y queremos agradecer, por lo tanto, a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos por facilitarnos este espacio. A continuación, los invitamos a ver un video corto sobre el programa De País en País. Conocimiento e innovación es el lema de la nueva versión del programa institucional De País en País. Por medio de este programa, la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia nos convoca, una vez más, a una cita con la ciencia, la academia y la cultura. De País en País es una estrategia de interculturalidad que tiene como fin fundamental reconocer otras culturas, reconocer sus ámbitos de desarrollo económicos, sociales, culturales, saber cómo son sus sistemas de investigación de ciencia, tecnología e innovación. El programa va dirigido a la comunidad universitaria en principio, pero cada vez más se fue expandiendo como una propuesta de ciudad. Hoy, más de 20 años después, De País en País se consolida ya no como un evento, sino como una estrategia de internacionalización que propicia una agenda de trabajo a futuro para la universidad, la ciudad y la región. Y hoy por hoy, en los últimos años, De País en País es una estrategia de diplomacia científica, de diplomacia académica en la universidad. Se ha convertido en una herramienta fundamental para, de acuerdo con el país o la región que estamos invitando, establecer una agenda a futuro mucho más estratégica, mucho más de largo plazo y, por tanto, establecemos posibilidades y oportunidades de cooperación futura mucho más estables y sostenibles. El año pasado ya empezamos con un programa mucho más robusto, mucho más ambicioso, pero podemos decir que el hito más grande que tuvimos fue la presencia del Max Planck, del Instituto Max Planck, que es uno de los institutos más grandes de investigación del mundo, y gracias a eso se continuó un trabajo muy importante con la universidad, con algunos temas, con algunas unidades académicas que hoy se materializa en un convenio que se está firmando precisamente en este momento con Colciencias, con la Universidad Nacional, y marca un hito no solamente para la universidad, sino para el país en materia de investigación. En esta versión, el invitado será un Estado miembro de la Unión Europea, en el que predomina el inglés, se toma té, se practica rugby y cuyo principal medio de comunicación es la televisión. Les hablo del Reino Unido. Reino Unido lo elegimos desde el año pasado. Primero, pues porque desde una visita que tuvo el presidente Santos al Reino Unido, más o menos en el 2011, 2011, empezaron a concretarse, a materializarse muchos apoyos de este país con el gobierno colombiano. También Colombia entra a ser uno de los 3 o 4 países estratégicos para el Reino Unido, entonces empiezan a abrir agencias gubernamentales en el país importantes, que también hace que diferentes tipo de trabajo se empiece a fortalecer con este país. The British Council were seeking to open operations in Medellin together with the United Kingdom Task Force and other departments of the UK. I think across the whole range of activity, with its education, with its cultural relations, or with other partners such as trade and investment, we're looking for a real step up in engagement, and this is the year it begins. University of Antioquia, with its skills in everything from medicine and biology all the way through to the humanities, is a hugely important potential partner that we want to strengthen and deepen over the coming year to two. Paz y posconflicto, desarrollo urbano y ética en la ingeniería,
periodismo digital, seguridad alimentaria y nutrición, evolucionismo, cultura británica, la importancia del inglés y el emprendimiento e innovación son algunas de las temáticas que abarca la programación de este año. Queremos hacerles una invitación muy especial para que nos acompañen en todas estas actividades de País en País Reino Unido 2014. Realmente tendremos actividades para todos los públicos, para los estudiantes, para los académicos, para los investigadores. Entonces los invito a que miren la página web. En la pestaña internacional está el micrositio de nosotros y ahí pueden ver toda la agenda en el link de País en País. En esta oportunidad podemos disfrutar de 80 actividades académicas, científicas y culturales, que contarán con la participación de 40 invitados internacionales de 19 instituciones británicas y 30 conferencistas nacionales. Una feria científica con énfasis en energía y salud, y una exposición de pósters de investigaciones entre Reino Unido y Colombia, entre muchas otras. Nos vemos en De País en País 2014. En la noche de hoy agradecemos la presencia del profesor Daniel Macron, quien ofrecerá una conferencia titulada Pruebas dinámicas en estructuras de ingeniería usando el método del ensayo híbrido. El profesor Daniel Macron es profesor de ingeniería estructural de la Universidad de Queen's University Belfast. Tiene varios años de experiencia como ingeniero de diseño estructural, trabajando en proyectos de desarrollo industrial, residencial, educativo y de uso mixto. También es ingeniero colegiado del Instituto de Ingenieros de Irlanda. Actualmente está involucrado en la enseñanza de los módulos de diseño estructural en la Escuela de Planeación, Arquitectura e Ingeniería Civil de Queen's University Belfast. Su actual investigación se basa en la detección de daño en estructuras metálicas después de eventos sísmicos que han ocurrido, y está investigando en la cuantificación de riesgos asociados a la infraestructura sometida a los peligros de terremotos. Sus investigaciones se enfocan en el uso de tecnologías para diseñar, analizar y evaluar estructuras resistentes a los sismos. Entre otras cosas, también tiene un enfoque en diseño de estructuras temporales postsísmicas, con un énfasis en el uso de materiales sostenibles para la construcción. Luego de su intervención daremos un espacio breve para preguntas. Recuerden consultar la página www.uda.edu.co/de País en País para mayor información sobre el programa. La realización del programa País en País Reino Unido 2014 ha sido posible gracias al apoyo de diferentes aliados, entre los que encontramos el British Council, la Embajada de Reino Unido en Colombia, el ICETEX, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Buró de Medellín, Confenalco, INDER, Ruta N, Tecnova, Comité Universidad de Empresa Estado, Parque Explora, Planetario de Medellín, British Studies Center, Universidad Pontificia Bolivariana, UK Higher Education International Unit, UK Colombia Trade, ProExport, Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, quienes nos están ofreciendo su espacio muy amablemente hoy, el Colegio Colombo Británico, Aviatur, Parque de los Deseos y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín. Para este evento contamos con el servicio de equipos e interpretación simultánea de la Agencia de Traducción de la Universidad de Antioquia. Para que la interpretación sea mejor, les solicitamos a todos, por favor, hablar de manera clara, concisa y a un ritmo pausado. Pueden solicitar el préstamo de radios receptores para escuchar la interpretación a la entrada, dejando un documento con foto. Carnet de EPS, caja de compensación u otros documentos no se aceptan. Si en algún momento tienen problemas de batería o audífonos con los radios, pueden buscar en la parte de atrás o en los costados de este auditorio al personal con chaleco café identificado con el logo de la Escuela de Idiomas. Ellos se acercarán para ayudarle. Por favor, si alguien necesita el sistema de traducción simultánea, se pueden acercar. Pero antes, le quiero dar unos minutos al doctor Diego Zapata, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros Arquitectos, para una introducción. Buenas noches, solamente pues un mensaje corto. Bienvenidos a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Nos complace mucho hoy tener la oportunidad de recibir el programa de País en País, que como ustedes escucharon y vieron en el video, pues
lidera la Universidad de Antioquia. Para la SAI es muy importante el vínculo con la academia y ese vínculo lo vemos materializado con este tipo de eventos. Y cuando la universidad pues, nos ofrece la posibilidad de, en nuestras instalaciones, tener conferencias con alto contenido técnico en ingeniería como la que nos ofrecerá hoy el profesor Macron, pues para la SAI no solamente es muy grato, sino que es muy pertinente con su razón de ser. Nosotros somos una sociedad de ingenieros y arquitectos y como escucharon, pues el tema es muy pertinente a nuestro diario quehacer. A la Universidad de Antioquia, muchas gracias, al profesor Macron, muchas gracias y estoy seguro que van a disfrutar mucho la conferencia. Buenas noches. Bueno, ahora le damos paso al doctor Daniel Macron para que inicie la conferencia. Gracias Juan Pablo, muchas gracias. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes y voy a presentarles el título de mi presentación. Es un método de prueba para ingeniería de terremotos y les voy a mostrar aquí. Esta es la Universidad de Queen's en Belfast, es el edificio principal y obviamente reconocen estos otros acá. En términos de contenidos voy a hablar un poco sobre mí, en términos de quién soy. Voy a hablar sobre los métodos de pruebas híbridos, las diferentes técnicas que hay y cómo se ha desarrollado en los últimos años para convertirse en un método de prueba confiable. En términos de método de prueba, vamos a hablar sobre la confiabilidad, porque en los últimos años, 20 años, ha habido muchos desarrollos en esta prueba. Y en el otro lado tenemos la integración numérica. En términos de estabilidad y precisión, tenemos el software, el hardware. Otro aspecto importante es la distribución, que es un método distribuido geográficamente. Y voy a mostrarles unas aplicaciones en cómo se utiliza. Algo sobre mí, como me introdujo Juan Pablo. Yo estudié en Dublín, en Irlanda, en 2005 recibí mi título de ingeniero. Hice una maestría en ingeniería estructural en la Universidad de Glasgow y en la Universidad de Edimburgo en el 2006. Y trabajo como ingeniero estructural en Dublín, en Irlanda. Y luego vi la luz y volví a estudiar un PhD en ingeniería estructural de terremotos en la Universidad de Dublín, en Irlanda, y allí fue donde conocí a Juan Pablo. Trabajé allí un año y ahora estoy en la Universidad de Queen's en Belfast, ese soy yo. Y en caso de que ustedes se pregunten, esta es la parte norte de Irlanda y esta Belfast, parte del Reino Unido. La universidad en sí, tengo que vender mi universidad, entonces les voy a contar sobre mi universidad. Fue fundada en 1845, la novena más vieja del Reino Unido. Se le otorgó el carácter real en 1908. Y una cosa que es muy importante en esta universidad es que en el 2006 se unió con un grupo de investigadores con varias universidades que se enfocan en investigación, y estas universidades en el Reino Unido generaron el grupo que se llama el Grupo Russell y está trabajando con universidades como Cambridge, Oxford, así que la universidad le fue muy bien a la universidad con estas otras universidades. En 2013 la universidad se ranqueó en términos de áreas, de materias, en las 20 principales, y es una de las 200 universidades más top importantes a nivel mundial.
hasta el 2013. No sé cómo está en el 2014 y asumamos que sigue igual. Ahora, la mayor parte de mi presentación va a ser hablando sobre unas aplicaciones dinámicas de un método de prueba, y espero que al final de la presentación ustedes entendan el desarrollo de este método de prueba y cómo se puede utilizar y los importantes aspectos que tiene. En términos de historia, bueno, quiero explicarles los diferentes tipos de pruebas dinámicas. Aquí hay diferentes tipos, que son los cíclicos estáticos, los cuasiestáticos, que son cíclicos reversos con carga a un accionador. Bueno, alguien se está conectando a Skype, muy bien. Tenemos las mesas de sacudida, pruebas de mesa de sacudida. El problema con estos, aquí esto es en Japón, y esto es muy costoso hacerlo. Este es una estructura de madera de 6 pisos, y esta es la mesa, una mesa rígida que es empujada por unos activadores hidráulicos para imitar el movimiento de la tierra durante un temblor. Entonces usted no puede pagar por una mesa de estas, hace una prueba pseudodinámica. Esto es usando un activador hidráulico. Uno aplica fuerzas en las masas y esta sería una manera muy simple de hacerlo. Entonces tenemos un activador hidráulico, pero el tiempo se expande, no es en tiempo real. Un segundo en realidad serían 20 segundos en esta prueba. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de que tiene el tiempo extendido. Y ahora tenemos la prueba híbrida en tiempo real, que es muy similar, pero se hace en tiempo real. Un segundo de la prueba es un segundo en tiempo real. Esta es una buena manera de demostrar el desarrollo de la prueba, porque yo fui a una conferencia durante el verano sobre ingeniería de temblores en los Estados Unidos, y uno de los 3 charlas más importantes es algo que la gente está usando por su aplicación. Ya no están desarrollándolo como método de prueba, ya llegó a la madurez. Quiere decir que, bueno, comenzó en Japón en 1975 y se han desarrollado diferentes pruebas, las pruebas subestructuradas, donde hace parte de la estructura, no toda la estructura. La prueba pseudodinámica continua en 1983, esta fue una mejora en el control de los activadores. En lugar de aplicar las cargas lentamente y en pasos, se hacían de manera más continua. La prueba híbrida del tiempo real se desarrolló por primera vez en 1992. Y creo que ustedes pueden notar que estas todos fueron desarrollados por los japoneses. Los japoneses son los que han hecho esto. Esta es una prueba que hace en tiempo real, un segundo en real. Tiempo real es un segundo de la prueba. Y se desarrolló la prueba pseudodinámica continua distribuida y la prueba pseudodinámica de subestructura distribuida. Y aquí tenemos una variación interesante que vamos a mencionar más adelante y ya les voy a decir por qué. Esta es una historia corta de este método. Ahora, ¿qué es el método de prueba? El principio básico del método pseudodinámico es resolver las ecuaciones del movimiento utilizando fuerzas y desplazamientos medidos físicamente. Entonces tenemos la ecuación del movimiento. Esencialmente lo que estamos haciendo, estamos resolviendo esta parte de aquí, esta fuerza, que es la rigidez de la estructura versus el desplazamiento. No estamos usando una simulación en computador, sino que lo estamos obteniendo físicamente con la prueba. Y espero que este esquema les dé una buena visión general de la prueba. Tenemos una estructura aquí. Esta es toda la estructura que queremos probar. Podemos ver que tiene la rigidez de las columnas, tiene masas estructurales y también tiene
Entonces, los amortiguación. Entonces hacemos la ecuación del movimiento aquí en el computador y resolvemos la ecuación del movimiento por tiempos y hacemos el desplazamiento acá. Este comando se lleva a los dos activadores y estos empujan la estructura de acuerdo al desplazamiento. Y la parte clave es que medimos la fuerza del activador y vuelve aquí al modelo del computador. Entonces esta estructura va a ver que no hay masas adicionales y que la amortiguación se comprueba físicamente. Entonces C y M son numéricos, mientras que esta fuerza aquí, 8 por de la rigidez, por el desplazamiento se mide físicamente. Ese es el principio clave. Todo se desarrolla a partir de esto como mejoría de este procedimiento. Entonces, ustedes oyeron que mencioné unos modelos de masa que se aplican aquí en estos nódulos. En términos del método de prueba dinámica, pseudodinámica continua, bueno, aquí es el hardware de los activadores. Nuevamente se desarrolla en un tiempo expandido para permitir que la ecuación del movimiento. Por favor, no miren el texto, simplemente miren aquí las gráficas. Ven aquí, este es la aceleración grande. En la parte izquierda está la convencional que desarrollamos en 1975 y esta es la mejorada. Entonces, este es el desplazamiento y este eje y este es la escala de tiempo. En el método convencional lo que tenemos que hacer es aplicar el desplazamiento y luego hay que esperar que se haga la parte computacional. Se le tomaba tiempo al computador hacer esto y aplicar la fuerza. Esencialmente se creó una activación más suave y no tuvimos relajación en la estructura porque la empujamos y manteníamos eso, porque en esta la estructura se relaja un poco mientras espera para continuar. Entonces el concepto de subestructura es clave para poder hacer este método dinámico de pruebas. Lo que hacemos es que rompemos la estructura en una subestructura física y masa y solamente estudiamos las partes importantes de la estructura que puedan tener una respuesta lineal alta o un comportamiento lineal. Así que es muy difícil modelar con precisión utilizando la simulación por computadores. Y el resto de la estructura puede ser ligeramente no lineal o inclusive lineal. Entonces podemos modelar esto con seguridad. Entonces, ¿para qué probar toda la estructura si lo podemos hacer aquí? Aquí tenemos la estructura de un marco de unión en pie de amigo. Esta es toda la estructura y pusimos un modelo computacional y vemos que este es el elemento crítico acá. Este elemento es crítico para toda la respuesta de toda la estructura. Esta es la subestructura y probamos físicamente, hicimos la fuerza del activador, del accionador, está aquí en este marco y pusimos los resultados en el modelo y aquí tenemos el modelo en el computador que lo denominamos nuestra estructura numérica. Así que simultáneamente estamos haciendo un estudio físico como creando el modelo. Entonces, vamos a hablar sobre el método 1 de prueba de híbrida en tiempo real. Los obstáculos que se sobrepusieron necesitan ser puestos en el computador de manera muy rápida. Eso fue el primer reto. Y en 1992 fue la primera implementación de esta prueba, este método. Así que se le tomó 20 años a que este método tuviera un nivel de madurez que le diera confiabilidad a las personas. Aquí tenemos el activador
el espécimen de prueba podemos ver que tenemos una célula de carga en el activador, haciendo la presión, la fuerza, y esto aquí mide el desplazamiento esencialmente. Entonces tenemos un computador aquí donde calculamos la ecuación de movimiento, mandamos el desplazamiento al controlador, este controla el activador, convertimos la señal de digital a análoga y luego lo manda y lo volvemos a medir aquí en tiempo real en el computador. En la próxima diapositiva voy a mostrarles el procedimiento numérico que nos muestra la prueba de tiempo real. En tiempo real tenemos una señal no interrumpida para poderlo hacer en tiempo real. El método esencialmente es una buena manera de hacerlo. Tenemos aquí los desplazamientos, todos conocidos, y los desplazamientos previos de la estructura, y extrapolamos el desplazamiento hacia el futuro, esencialmente, basándonos en la información que conocemos de estos desplazamientos previos. Y cada uno de estos, hay subtiempos aquí, y continuamos a extrapolar hacia adelante, y llega un punto en el tiempo donde nos damos cuenta que sabemos a dónde va a estar en nuestro próximo paso y extrapolamos ese tiempo. Entonces, extrapolamos un tiempo más en el futuro, un paso más en el futuro. Esto se aplica al activador, está adelantado para que cuando se haga la prueba llegue al momento exacto en el tiempo. Va a tener más sentido cuando se los explique más adelante. Este es otro método de prueba que vale la pena ser mencionado, que es el método de mesa de sacudida híbrida en tiempo real. Esencialmente este computador aquí, en mi opinión, no hay necesidad de hacer esto porque la idea de esto es no necesitar una mesa de sacudidas. No entendí por qué la gente hizo esto, pero bueno, esencialmente lo que hacía esta era la estructura de 3 pisos y queremos ver la respuesta de este piso, de esta parte de acá. Lo ponemos en una mesa de sacudida. Se activa un activador aquí y la mesa de sacudida modela la interacción entre este piso y este piso, y luego este activador aplica la fuerza de inercia de aquí. Entonces, para mí es realmente una manera muy complicada de probar una estructura, pero si usted va a hacer una prueba de una estructura muy grande y solamente quiere hacer la prueba de un piso, pues puede tener sentido. Ahora, se llama el método de prueba de fuerza efectiva. La idea de fue desarrollado para eludir algunas de las dificultades de la otra prueba. En ingeniería sabemos que tenemos fuerzas muy grandes, pero unos desplazamientos muy pequeños, una rigidez muy grande. Entonces aquí estamos calculando estos desplazamientos que son muy pequeños. Y si hacemos cometemos un error en un desplazamiento tan pequeño, pues va a ser significativo. Entonces decimos, ¿por qué no ignoramos la estructura? Miramos la masa, multiplicamos la masa por la aceleración para obtener la fuerza. Y entonces ahora pongamos la fuerza en la estructura en lugar del desplazamiento. Y bueno, esto es lo que les acabo de mencionar. Entonces se ignoran la rigidez, la interés en las masas. El método parece tener sentido en teoría, pero en la práctica resultó ser muy difícil de controlar estas fuerzas y de controlar los activadores, unas fuerzas muy grandes. Y hubo mucho tema, con muchos problemas con el control de la parte hidráulica. Solamente algunos cuantos de estas pruebas se han hecho, no han logrado tener una madurez realmente, pero de pronto es algo que en el futuro pueda tener un mayor enfoque, porque los conceptos son bastante bonitos, bastante buenos. En las siguientes 2 partes de la presentación vamos a hablar sobre la precisión y la estabilidad de las pruebas híbridas con las técnicas de integración en el tiempo. Esto es una aproximación, así que hay errores que se asocian al tema.
Y yo pensé hacer algo de, contarles un poco sobre la integración numérica de paso a paso. Entonces, si pensamos en la estructura, tenemos la masa, tenemos la rigidez, tenemos la amortiguación y aquí una fuerza. Entonces vamos a resolver esta ecuación de segundo orden diferencial utilizando la integración numérica. Pensamos en las aceleraciones, integramos las aceleraciones, logramos la velocidad, integramos la velocidad y tenemos el desplazamiento. Esa es la relación y eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos una integración numérica. Con las aceleraciones sabemos la velocidad y por eso podemos saber el desplazamiento. Esencialmente eso es la integración numérica. Hay dos diferentes tipos de integración numérica. Una se llama la explícita y la otra es la implícita. La primera es la explícita y este método se utilizaba muchísimo al principio de la implementación del método de prueba híbrida porque era fácil de implementar, era eficiente, era rápido, pero tenía limitaciones. Entonces, las desventajas principales era la estabilidad, porque el tiempo máximo que se puede utilizar en la integración numérica está limitado. Esto se basa, si usted tiene una estructura con altos modos de vibración, utilizar esto porque tendría inestabilidad en la integración numérica, entonces sí tenía desventajas. Y dos bien conocidas. En mi PhD utilicé el método de Newmark o el método de diferencia central y el método de diferencia central. Estos fueron los dos que utilicé. Aquí tenemos unas ecuaciones, pero no me quiero enfocar en ellas. Simplemente es mostrarles la razón por qué son explícitas e implícitas. Las explícitas se deben a que estamos utilizando la información previa y voy a mostrar ahora la implícita. La implícita utilizamos ambos, la previa y la actual. Esa es la información previa actual. Este es el desplazamiento en nuestro siguiente paso de tiempo. Este es el desplazamiento del previo, la velocidad previa y la aceleración previa. Pero ya sabemos esta información, entonces podemos ver que sería muy rápido hacer la parte computacional. Por eso se utiliza en la integración numérica para estos métodos de prueba. Pero más recientemente la gente está desarrollando métodos explícitos, estables, incondicionales, básicamente en los Estados Unidos. En términos de implícitos, ya les mencioné el explícito, ahora implícito. El beneficio real de estos algoritmos es que, el algoritmo no se utilizaba al principio de las pruebas híbridas era porque había un paso iterativo, como les estaba mencionando. Aquí vemos la ecuación. Nuevamente este es el desplazamiento. Usamos el tiempo previo, la aceleración previa o la velocidad. Aquí también la aceleración previa del paso previo y aquí estamos usando la aceleración del tiempo actual. Así que hay un paso iterativo y si la verdad es que lo que queremos hacer es esto rápidamente y esto al principio no se utilizaba debido a esto. Los algoritmos ahora se han mejorado un poco recientemente. Entonces estos algoritmos son más rápidos actualmente. Esto es un ejemplo de uno de ellos. No lo voy a hablar mucho de esto porque las ecuaciones son bastante complicadas. Pero la integración numérica usa tanto los componentes explícitos como implícitos y este es el método que fue desarrollado para la prueba híbrida. Los otros que les mencioné fueron desarrollados para la integración numérica en general, mientras que este fue específicamente desarrollado para esta prueba.
Entonces implícito para la parte lineal y explícito para la parte no lineal, y se le agregó amortiguación. La amortiguación numérica puede ser un beneficio, pero si usted aumenta demasiado, limita el resultado, así que es algo que hay que tener con lo que hay que tener cuidado. Esto es un poquito más interesante desde mi punto de vista, y es la precisión y estabilidad de la prueba híbrida en términos de hardware y software. El hardware es el activador y el software es el controlador del hardware en esencia. Entonces, quería hablar primero rápidamente sobre los errores asociados con el método de prueba. Uno de los errores que les mencioné es que necesitan ser masas, modelos de masa. Si no se puede estructurar como modelo de masas, no se puede utilizar el método de prueba. Y en términos de integración numérica les mencioné ya también esto. Y los errores experimentales. Aquí tenemos errores de medición. Si no medimos la fuerza y el desplazamiento de manera precisa, vamos a tener alteraciones en la prueba y el control. El control principalmente. Hay dos tipos de errores asociados con el control. Uno es el aleatorio y el otro es el sistemático. El aleatorio sería algo como el ruido y el sistemático sería como una que no se afina adecuadamente el activador. Entonces aquí está incorrecta la sintonización del activador. Ponemos aquí esta carga en esta estructura y la línea punteada es la meta, y como está mal sintonizado tenemos esto. Entonces es muy difícil alcanzar un desplazamiento objetivo, el desplazamiento objetivo. Aquí tenemos este error que se va a acumular en la integración numérica, por ejemplo. Entonces logramos este desplazamiento, tenemos este error y se continúa acumulando durante varios pasos, y entonces el sistema va a fallar. El método de prueba también va a fallar. Por eso es tan importante esto. Otra manera de que los activadores, otro problema de los activadores es el retraso del accionador. Hay dentro del accionador servihidráulico hay un lapso de tiempo entre la aplicación de la comando al espécimen y la medición de la respuesta. Y esto es un tiempo importante. Aquí tenemos un ejemplo, hay 8 milisegundos de retraso. Entonces el input, lo que ponemos en el activador, y el output, que es lo que estamos midiendo, está así. Entonces esto podría ser un problema grande porque vemos estos dos puntos aquí en el tiempo. Y en nuestra integración numérica asumimos que son los mismos puntos en el tiempo y aplicamos la carga, obtenemos la fuerza y el desplazamiento. Y entonces, si no los obtenemos al mismo tiempo, vamos a tener un error dentro del sistema. Entonces, los accionadores hidráulicos son controles como un loop interno que asegura que el desplazamiento sea el adecuado. En términos de otro método, hay dos métodos para prevenir este retraso. Uno es teniendo una constante compensación del retraso. Y el problema es que el retraso en tiempo le agrega energía al sistema. Aquí tenemos un buen ejemplo. En 1999 obtuvieron un método utilizando un ortopolinomio para llevar a cabo la respuesta, y vieron aquí la respuesta. Aquí tenemos, esta es la imagen para poder medir cuál sería el retraso. Y ya sabiendo cuál es el retraso, entonces tenemos el calculado, estamos calculando la respuesta, y luego esto es lo que estamos prediciendo en el futuro, y esto se lo mandamos al accionador.
entonces la respuesta va a ser al tiempo adecuado porque lo mandamos adelantado al accionador hidráulico para que cuando lo haga ejerza la fuerza sea en tiempo real. Ahora, en general, el retraso no es constante. Entonces, en 2002, tiene una metodología adaptativa para hacer esto. Este diagrama es un poco complicado. Nos da una idea en general de lo que ocurre. Tenemos nuestra estructura experimental aquí. Tenemos la fuerza de excitación. Aquí tenemos la estructura, le hacemos la integración numérica. Se le envía al sistema hidráulico y a la estructura de prueba. Y tenemos este desplazamiento aquí, el cual se mide. Se reenvía otra vez aquí y aquí va a ser como un loop, un circuito. Hacemos un seguimiento del retraso durante la prueba y compensamos durante la prueba. Es una manera muy complicada de hacerlo, pero es mucho más precisa y ustedes pueden ver que en el 2010 esta metodología sigue siendo desarrollada hasta cierto punto. Esto es muy importante, el retraso es muy importante para las pruebas de tiempo real. No es importante para las pruebas pseudodinámicas, pero es muy importante para las pruebas en tiempo real. Creo que uno de los desarrollos futuros en este método de prueba es la prueba híbrida distribuida geográficamente. Y el concepto por lo que esto va a ser, bueno, pensamos que estamos estudiando físicamente una cosa, pero cuando hacemos un modelo numérico y lo otro, bueno, porque tenemos que hacer en el mismo laboratorio estas dos cosas, porque no podemos estar en nuestra oficina manejando nuestro modelo en computador y enviárselo a otra persona en el laboratorio y que en su laboratorio tengan el conocimiento para hacer las pruebas, sepan cuáles son los ajustes de las pruebas y puedan hacer la prueba por ustedes. Así que esta es una área de amplio crecimiento. El beneficio realmente es que podemos compartir los recursos porque como investigadores es muy difícil encontrar dinero para hacer este tipo de pruebas. Entonces, si alguien tiene las instalaciones, solamente hay que llevar el espécimen y esto ayudaría bastante. Este es un ejemplo de una prueba híbrida distribuida de concepto. Este es el concepto de una prueba híbrida distribuida desarrollada por la Universidad de Bristol y esto es una estructura y de Oxford. Entonces aquí tenemos un dispositivo que disipa, absorbe la energía durante un temblor. Entonces se probó físicamente esto en la Universidad de Oxford. También probaron una de las columnas en Bristol y todavía les falta hacer la prueba física de las bases. Lo van a hacer en la Universidad de Cambridge. Y la idea es que estas tres universidades tienen una conexión y la infraestructura ha sido una inversión de estas tres universidades porque realmente es bastante costoso. Vamos a ver en el futuro qué pasa cuando se combine todo, pero esto ilustra la prueba híbrida geográfica. Todo se modela en computador y estos son pruebas físicas. Lo importante es que estas pruebas físicas actualizan el modelo en el computador y hace que todo sea más preciso. Ahora vamos a hablar de 5 tipos diferentes de pruebas híbridas distribuidas que han sido desarrolladas. La primera fue el marco de trabajo cliente-servidor. Esto es un tipo de comunicación. Y así es como funciona esta prueba. Se la hicieron entre la Universidad de Kioto en Japón y la Universidad de Osaka también en Japón. Y luego hicieron la prueba entre la Universidad de Kioto de Japón y la Universidad de KAIST, que es en Corea del Sur. Así que también lo hicieron entre dos países. Estos son los especímenes de prueba en el laboratorio. Este es otro espécimen en otro laboratorio. Tenemos el servidor local que controla la prueba y envía la información o recibe la información también del cliente. Y en máquina de motor de análisis es el computador principal que hace la integración numérica y
le manda la información al sistema del cliente que se le manda a cada servidor. El servidor aplica el desplazamiento en la estructura que va a ser probada en ambos casos, y la fuerza de restauración es medida y se devuelve al sistema de análisis. Es muy similar, pero imagínense, en lugar de tener un Lambda, un laboratorio, pues estamos usando el Internet. Esto es lo que yo acabo de discutir. Y en esta prueba, aquí está de acero y concreto en un puente, y se probó cada paso de tiempo, que es 0.01, que es realmente 25 segundos para cada paso de tiempo. Y esta comunicación ha mejorado bastante. Esta prueba se hubiera tomado bastante para poder ser realizada de otra manera. Otro marco de trabajo se basa en ese modelo, pero con mejorías. Entonces vamos a discutir las mejorías que se le han hecho. En este ejemplo aquí tenemos el marco de ingeniería para temblores, para simulación de temblores basada en el Internet. Y tenemos el Laboratorio Central de Taiwán. Y esto fue en el 2004, aunque se publicó en el 2007. Entonces el equipo que se hizo aquí, se utilizó un lenguaje estructurado de query para controlar la comunicación entre la máquina, el motor de análisis y la estructura. Entonces se creó como un centro de datos, se usó SQL, comunicación SQL. También se podía observar a través de la web. Eso fue otro de los desarrollos que se hicieron. Y aquí podemos ver el motor de análisis. Las dos columnas son probadas aquí, y luego el resto de la estructura. Mejoraron la comunicación. Estación huésped es el mismo marco, pero el avance real fue un modelo muy simplista. Aquí por primera vez. No se preocupen por todo esto, es un esquema bastante pobre, pero utilizaron un elemento finito sofisticado. Esto es el 2005. Y por primera vez implementaron este paquete finito, y esto fue nuevamente en Japón, entre la Universidad de Kioto y la Universidad de Osaka. Y también mejoraron el intercambio de datos. Utilizaron estas banderas, les dicen banderas, que revisan qué está haciendo la estructura. Así que en lugar de mandar comunicaciones y nueva información, sabían cómo estaba la comunicación de la información que estaban enviando. Sabían si estaba cargando, si estaba descargando, sabían dónde estaba cargado. O sea, imagine usted está mandando comunicación por el Internet y usted quiere saber si la estructura está lista para la prueba. No son cosas muy simplistas, pero hacen una gran diferencia. Y tengo una más para mostrarle. La penúltima, estas son evoluciones básicamente. Es un acrónimo bastante extraño, pero es el coordinador de simulación de la Universidad de Illinois, y ellos desarrollaron este coordinador de simulación para ayudar con la comunicación de datos entre estas tres locaciones. Uno la Universidad de Colorado, la otra la Universidad de y el otro es el Centro Nacional de Supercomputacional. Y esta prueba fue de una estructura de marco simple. Mejoraron el protocolo de comunicación en términos de las pruebas, utilizando un protocolo actualizado, y también se puede tener un acceso remoto para tener acceso desde cualquier ubicación. Nuevamente, trajeron el concepto de transición
qué hace la prueba, si está listo para aceptar información, si está ejecutando la información o si ha finalizado. Entonces, nuevamente pensando en cuál es la etapa de la estructura. Nuevamente aquí podemos ver este experimento. Se tomó 5 horas para 1500 pasos de tiempo, 12 segundos por paso de tiempo o por paso secuencial. Es bastante lento. Esto no se puede utilizar para tiempo real, únicamente para las pruebas pseudodinámicas. Así que en mi opinión, creo que ahí es de donde va a ser el siguiente paso. Pasar esta prueba a una prueba de tiempo real, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Y este es el marco que utilicé durante mi PhD, y el beneficio de este marco es que fue desarrollado, se llama OpenFresco, fue desarrollado por el Centro de Temblores de la Universidad de California en Berkeley. ¿Y por qué cada laboratorio quiere hacer prueba híbrida? Para tener para hacer su propio modelo computacional. Entonces, la idea era por qué no tener uno genérico que trabaje para diferentes accionadores o diferentes pruebas. Y entonces, pensar en la arquitectura nuevamente, pueden ver, este es el servidor del cliente, es un marco muy similar a los iniciales, pues la diferencia es que imaginen que tenemos aquí la comunicación completa, general. Este es el circuito de integración numérica, este es el modelo y la simulación se hace, enviamos el desplazamiento a este computador, a este PC, y este es el responsable de hacer el cálculo, y luego se envía al accionador, al activador, y por supuesto la fuerza termina. Lo clave es que no tuve que desarrollar nada yo. El modelo, el computador, la estructura, todo ya existía. Las pruebas también ya estaban en OpenFresco, así que sabíamos exactamente cuáles eran los ajustes para nuestra prueba. Y este concepto también, una de las mejorías principales en términos de cómo manejamos la parte de aleatorización de la comunicación en Internet. Bueno, hubo diferentes estados, y entonces extrapolar, interpolar, ¿se acuerdan? Esto lo mencioné antes en la presentación. Bueno, lo que pasa si tenemos una comunicación lenta durante la prueba, bueno, podemos volver más lenta la prueba. Y si seguimos esperando, podemos inclusive parar la prueba, pero tenemos la fuerza de desplazamiento, y si tenemos todavía más problemas, pues entonces tenemos que terminar la prueba y hacer vibración libre. Estos son los elementos del método de prueba. Me quedan unos cuantos minutos, esta es la última sección, y yo pensaba que sería bonito mostrarles a ustedes, no les mostrar cosas teóricas, pero me gustaría mostrarles algunas aplicaciones de las pruebas que han sido realizadas. Esta prueba se hizo en Italia, en una estructura en escala completa. Estos son los activadores, los podemos ver desde aquí. Y esta era una estructura irregular en Milán. Pueden ver estos barriles de agua, esta es la carga. Este tenía todo, la masa, la estructura. Este es mi trabajo, que tengo que mostrarlo cada que pueda. Entonces teníamos aquí un marco de unión, le agregamos 3 pisos más durante la prueba, y el activador lo pueden ver aquí en este ángulo, en esta esquina. Este fue una prueba que se hizo en Taiwán. Es difícil ver, pero la estructura es la amarilla, y la azul es el marco de soporte. Nuevamente es una prueba de subestructura, pero también a escala. Y esta es una prueba más reciente, y la razón por la cual la puse es porque es la primera prueba que yo esté consciente donde donde se hizo un modelo de la gravedad, lo cual no había visto yo antes. Las aplicaciones de las pruebas de tiempo real. Bueno, el tiempo real, la velocidad es muy importante. Todo lo que vemos aquí generalmente es un control semiactivo. Este dispositivo controla y la
estructura responde durante un temblor. Este fue un proyecto en que también estuve involucrado, que es un amortiguador líquido. Y aquí tenemos, estos son todas pruebas de subestructuras. Y este es un marco de unión especial diseñado en la Universidad de California, en Berkeley, y pueden ver los equipos que tienen. Tienen unos activadores muy grandes para simular esta estructura de prueba. Y recientemente, bueno, esta es la prueba de amortiguación viscosa, que puede significar algo o no para ustedes, pero aquí están es difícil ver la estructura, pero aquí está la estructura aquí adentro. Pero a esta escala se pueden hacer este tipo de pruebas y quería mostrarles esto. Me parece que es bonito para que ustedes vean que sí tiene aplicaciones clínicas. En términos de mi investigación, voy a hacer esto rápidamente. Actualmente estamos esperando una financiación para continuar. Ya de pruebas híbridas, tengo estudiantes haciendo investigación en aleaciones que se retroajustan con los movimientos sísmicos. Y finalmente tenemos un programa de investigación para detección de daños post temblores. Así que bueno, esto es la charla donde yo me vendo. Muchas gracias. Ahora un resumen rápidamente. Bueno, les di una visión general de los métodos de prueba y espero que sea razonablemente emocionante. Espero que hayan visto el progreso durante la historia del desarrollo de este método de prueba en términos de integración numérica, en términos de error experimental, que es muy importante que hayan sobrepasado esto. Y creo que el futuro es la prueba con distribución geográfica. Ahora, las pruebas pseudodinámicas y en tiempo real ya han llegado a una maduración tal que ya no necesitan mayores desarrollos, pero los métodos de prueba de fuerza efectiva y de método de distribución híbrida todavía requieren mayor desarrollo para poder ser aplicados. Y finalmente, lo más importante, quiero agradecerles, universidad. Mis gracias no son tan gracias como las suyas. Quiero agradecer a la Universidad de Antioquia, al British Council, a la Embajada Británica de Bogotá por darme la oportunidad de venir aquí, y también a SAI por permitirme darles esta charla. Y finalmente quiero agradecer a Juan Pablo que ayudó y a Carolina García que me arreglaron todo mi viaje. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que lo hayan disfrutado y aquí estoy para responder cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias al doctor Daniel Macron por presentarnos tan interesante método. Realmente, pues yo había hablado algunas cosas con él, pero realmente no había alcanzado a mencionar todas las aplicaciones de uso y aplicaciones pues ya a nivel de procesamiento de estructuras y de repotenciación de las mismas. Vamos a tomar una licencia para agradecerle directamente a él en inglés. Quiero agradecerte por estar aquí hoy y por hacer este viaje tan largo, estar aquí 3 días. Esperamos que podamos colaborar con la Universidad de Antioquia en el futuro y aumentar nuestras relaciones entre la ciudad de Medellín y ustedes. Por favor, usa el micrófono para que pueda traducir. Allá. Cuando estabas presentando el método de distribución geográfica,
Mencionaste que en este momento no se puede hacer en tiempo real. Se espera que haya algún desarrollo adicional. Todos están. La comunicación de Internet es realmente la desventaja que tiene esto. Creo que la manera en que se va a hacer, pero la comunicación por Internet puede llegar a un momento donde uno diga, bueno, no se puede hacer esto, lo cual sería una lástima porque solamente se está probando algo pequeño, entonces sería más aplicable que en una estructura bastante grande. Pero no sé cuál es la respuesta, pero sí sé que hay muchos proyectos que se están llevando a cabo para mejorar la comunicación de Internet. Cuando usted mencionaba que la prueba se hacía en las universidades de Cambridge, Oxford y Bristol, usted mencionó que la última parte que van a estudiar o probar son las bases. Hay varias preguntas ahí para mí. Una, esto tiene aplicación en la ingeniería, en la geoingeniería. Yo creo que lo están utilizando una centrífuga para hacer esta prueba. Y la segunda pregunta sería, si usted tiene estas tres diferentes estructuras, ¿cómo funciona cuando se encaja el modelo? Porque usted primero prueba la columna, después la amortiguación y en el futuro la base, las bases. Entonces, se han hecho de maneras separadas, pero se hacen al mismo tiempo. Cada paso, no van a pasar al siguiente paso hasta que no hayan hecho la prueba de cada espécimen y regresen la información. No hacen una por separado, esto se hace todo de manera simultánea. Entonces, en términos de comunicación de datos, enviar y saber si está listo para hacer la prueba, mandar la información de nuevo y tener la información de múltiples sitios es muy complicado y por eso es que este desarrollo está en ese paso. Hi. First of all, I would like to thank you for being here today and for providing this knowledge to us. Structure engineer in the dynamic portion has as a final result, well, that this equation of the movement will be translated into a dynamic response in terms of vibration period or frequency versus the acceleration or velocity or displacement. This development, well, how this gives us something else or more in those topics. O sea, no solamente en las pruebas híbridas, sino en otros temas. Yes, in general. En términos de los desarrollos que se han hecho para este método de prueba, algunos han sido específicos, pero muchos de ellos, en términos de numeración de integración numérica, también han sido desarrollados en general y luego han sido aplicados a esto. Entonces, en términos de los desarrollos que se han realizado específicamente para pruebas híbridas, no creo que el conocimiento de estos métodos sea utilizado por otras personas. No creo que sea el caso.
Ellos están tomando la información general, pero no están llevándola de nuevo a la comunidad en general. Así que, ¿eso responde a su pregunta? Partially. The final result of the test should show the structure's response. Let's say the induced force by the earthquake and the response that the structure reflects. What is that relationship? No entiendo la pregunta bien. The earthquake can have a magnitude of 1G. And the structure, what would be the response? 1G, half a G. Estas estructuras que están siendo probadas tienden a ser diseñadas a punto 3G, algo así. Y luego se prueban para validar su desempeño. Entonces, debido a la forma de la prueba, es relativamente costoso hacer las dos escalas de la prueba. Entonces hay que saber exactamente qué es lo que va a obtener con los resultados antes de hacer la prueba. Entonces, espero que, en términos de aceleraciones, pueden escoger un temblor, un terremoto adecuado para la estructura o para una parte de la estructura. Espero que esto responda a su pregunta. Gracias.